Ya está con nosotros Griselda Rodríguez. Me ganó por unos segundos, Griselda, me ganaste. Ya solicité tu audio. Ya solicité el audio de Griselda para continuar con el tema de hoy de nuestra estimada Griselda Rodríguez. Ya ustedes tienen los temas de la comisario del día de hoy, que uno fue preservación de la escena del delito y las pruebas y consideraciones jurídicas, éticas y relativas a la dignidad humana. Griselda, estás en la segunda parte. Sí, gracias. Ya con nosotros. Me disculpan mi inconveniente previo, mi respeto y consideración para todos, ¿ok? Nos quedamos en la segunda parte de lo que son los derechos humanos que aparecen en la Carta Fundamental de Derechos Humanos o la Carta Universal de Derechos Humanos. Tenemos entonces derechos a la democracia, derecho a la seguridad social, derechos de los trabajadores, derecho a comida y vivienda, derecho a la recreación, derecho a la educación, derecho a un mundo justo y libre, el derecho de autor, el derecho a la responsabilidad, y nadie puede arrebatarte los derechos. Estos 30 derechos vinculan directamente con una serie de coraza que nos protege ante la maldad del mundo. Y digo la maldad del mundo porque está presente. No con estos derechos se ha eliminado esa estructura violatoria del derecho humano. Pero ¿qué debemos saber? Que esta Declaración Universal de Derechos Humanos, por supuesto, tiene que ver con que nadie debe hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Esto lo dijo Eleanor Roosevelt, la esposa de uno de los presidentes de Estados Unidos, como Roosevelt, ¿ok? Como una incluso de las organizadoras de la Carta de los Derechos Fundamentales. Fíjense que en 1950, una vez más, hago referencia a que el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿ok? Fíjense, acá tenemos a Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, y ella fue en este caso la presidenta del Comité de Redacción de los Derechos Humanos. Pero ¿quién fue ella? ¿Ok? ¿Qué podemos decir de ella? Ella fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, ella ya de antemano había trabajado en función de luchar a favor de estos derechos del hombre, y que de manera paulatina iba incorporando en su función de primera dama, que ella fue una de las creadoras, si se quiere, a tener ese ímpetu de tener una misión y de tener un norte en cuanto a ser la esposa de un presidente. Fue ella quien estableció esos parámetros de lucha y de trabajo constante que debe haber por parte del Estado a favor del ciudadano, ¿ok? Este instrumento internacional, en este caso la Carta Universal de Derechos Humanos, se refiere, obviamente, o qué vamos a entender por instrumento internacional, a todo acuerdo, a todo pacto, a todo tratado, a todo protocolo o convenio o convención suscrita entre dos o más estados o sujetos de derecho internacional, y que se crea obligaciones jurídicas para su firmante. El tema este tema de instrumento internacional se encuentra regulado por la Convención de Viena del 23 de mayo del año 69. Pero fíjense qué tan importante es establecer la importancia de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto proclamado, por supuesto, en la Carta Universal
no voy a dejar de pasar la ocasión para hablar cómo se enfocan los derechos humanos dentro de la estructura jurídica de Venezuela, en mi país de origen. A pesar que en este momento hay violación de derechos humanos y hay diferentes estructuras de poder alienadas a un tipo, una filosofía de gobierno que atenta contra los derechos humanos, no puedo dejar pasar por alto qué dice nuestra estructura jurídica, qué dice nuestra legislación, qué dice nuestra Carta Magna en cuanto a la protección de derechos humanos y por qué la Corte Internacional Penal atenta o tiene un protocolo de investigación abierto en contra de algunas personalidades del poder del gobierno de Venezuela. Obviamente que tiene que ser por violación de derechos humanos. Fíjense bien que el protocolo en este caso, el protocolo de derechos humanos, tiene una jerarquía como tratado de derechos humanos, tiene una jerarquía constitucional. Es decir, que está prevista dentro de los articulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hecha incluso en esta famosa revolución bolivariana que comanda una serie de personas que han sido las que están promovidas por una investigación penal a nivel internacional en la Corte Internacional Penal, ¿de acuerdo? Fíjense qué dice el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas por la Constitución y en las leyes de la República. Y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Obviamente que esto también surgió a través de otros convenios que se han sido suscritos y ratificados por la República, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con carácter internacional pertenecientes a la ONU, Organización de Naciones Unidas, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con ese sistema de tratados de derechos humanos? Estos instrumentos adoptados por el derecho internacional para darle una base jurídica a la protección de los derechos humanos universales son firmados y ratificados voluntariamente por los estados en ejercicio pleno de su soberanía. A través de ellos, los estados adquieren las obligaciones internacionales de respetar o no interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos, proteger o impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas, realizar o adoptar medidas y leyes positivas para asegurar su disfrute. Cada uno de los tratados internacionales prevé la creación de un comité que se encarga de la supervisión y monitoreo de la implementación de las obligaciones adquiridas por los estados. Ese sistema de órganos comprende los órganos convencionales, que son comités de expertos independientes creados por los tratados internacionales. Aquí vamos a tener el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los procedimientos especiales donde van a haber expertos independientes, relatores especiales y grupos de trabajo. El Consejo de Derechos Humanos, si bien estos órganos son los principales encargados de llevar a cabo las funciones de promover y proteger los derechos humanos, todo el sistema de las Naciones Unidas debe tener dentro de sus propósitos el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos, raza, sexo, idioma o religión. Esto está previsto, por supuesto, en el artículo 1 de la Carta de las Naciones
organismos que desarrollan, promueven y protegen los derechos humanos. Entre ellos podemos mencionar la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, la Organización Internacional del Trabajo, también conocido como las siglas de OIT, y los organismos de cooperación. Entre ellos voy a mencionar ACNUR, la OMS, la UNESCO, la UNICEF, entre otros. Ahora bien, estos órganos convencionales van a conformar lo que es el conjunto de comités que se desprenden de cada uno de los tratados internacionales, ¿ok? Y reciben el nombre de convencionales, porque cada comité proviene de una convención interamericana o internacional firmada en el seno del Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿ok? Es importante saber que estos comités están formados por grupos de expertos independientes que actúan en nombre propio y de manera independiente, cumpliendo funciones de supervisión y seguimiento y aplicación de estos pactos a través de exámenes periódicos que realizan los estados partes conforme a observaciones generales que facilitan lo concerniente a lograr de manera progresiva y eficaz la plena realización de los derechos conocidos en cada pacto. Obviamente que Venezuela se encuentra en una lista negra por cuanto, o en una lista gris, como lo llaman acá, lo llaman en mi país, por cuanto no cumple con las perspectivas para, en este caso, cubrir las prerrogativas de o que establecen estas convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Es triste decirlo, pero es una realidad que no podemos tapar con un dedo, ¿de acuerdo? Y estar atentos a esta violación de derechos humanos también nos pone presente ante una situación real que no solamente está ocurriendo en Venezuela, quizás esté ocurriendo en otros países, pero solo que de manera solapada no salen a la luz por cuanto se encuentran en una situación distinta a la de Venezuela. Ahora bien, observen allí en esta lámina los diferentes comités que existen, entre ellos voy a mencionar algunos, como el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y el Comité contra las Desapariciones Forzadas. ¿Ok? Fíjense que es importante que cada comité tiene su comité. ¿Ok? Y fíjense bien, para formar parte de estos comités, por ejemplo, Venezuela tiene que haber firmado y ratificado las convenciones que lo han creado. En este sentido, la República es parte de todos los comités, excepto por, en este caso, la Subcomisión para la Prevención de la Tortura, excepto para el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, y el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Obviamente que sería muy lógico, muy real y muy injusto y muy en contra de los derechos humanos que Venezuela formara parte de estos subcomités o comités, ¿de acuerdo? Sin embargo, es importante saber que la ONU, a través de sus diferentes comités y subcomités, también tienen esos comités que examinan la legislación, las normas y procedimientos administrativos y las diversas prácticas nacionales, no solo de Venezuela, sino todos los países miembros, ¿de acuerdo? Con el objeto de ajustarlas a la norma y espíritu del pacto a la cual forma parte, ¿ok? A través de su ratificación. Para ello, cada Estado debe realizar un diagnóstico de la situación existente de forma general y detallada, cosa que ha faltado por parte de Venezuela, porque a pesar de que hay diferentes ONG que han aportado información valiosa en cuanto al diagnóstico y la situación existente, no es menos cierto que ha sido la misma Organización de las Naciones Unidas quien ha formado parte de este diagnóstico de la situación. Bachelet, por supuesto, ha conformado estos comités y ha presentado los informes pertinentes a este diagnóstico de la situación real de Venezuela. Obviamente que también estos protocolos van a proporcionar la base para evaluar de manera efectiva la medida en que se han hecho progresos hacia el cumplimiento de las obligaciones. Venezuela no ha permitido la visita oficial al país al titulares de mandatos, en este caso titulares de estos mandatos, de esta revisión de convenciones, desde el año 1998, es decir, prácticamente desde que entró en juego esta revolución que ellos llaman revolución chavista o revolución bolivariana.
misión que tienen para colaborar con el sistema de derechos humanos. Observen allí que Venezuela fue electa en el año 2013 para formar parte del Consejo, en este caso de Derechos Humanos, hasta el 2015. Y el 28 de octubre del 2015 fue reelecta hasta el año 2018. Esto realmente llamó poderosamente la atención, que mientras los miembros del grupo, en este caso de poder que manda en Venezuela, era electo en el 2013, reelecto incluso en el 2018, del 2015 hasta el 2018, quedaban muchas personas afectadas por lo de violación de derechos humanos, quedaban impávidos ante esta toma de decisiones de las organizaciones en materia de derechos humanos mundiales. Pero obviamente que para ser aceptadas deben cumplir con ciertos requisitos y obviamente que para ese momento posiblemente se hayan cumplido los requisitos para tal efecto. Ahora bien, fíjense que el artículo 19, a partir del artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aparecen registrados todos nuestros derechos. Y solamente voy a dar la pauta del artículo inicial que empieza a mencionar los derechos humanos vinculados con el resto de los derechos, ¿de acuerdo? Y dice el artículo 19, tal cual como lo voy a expresar. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con la Constitución. Los tratos, en este caso los tratados y sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollan. Fíjense que el artículo 46, cuando habla de los derechos civiles, la Constitución de la República habla con respecto a lo que hemos estado mencionando anteriormente, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, en su numeral 3, de manera específica, menciona que ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. En lo que es la Constitución también prevé en el artículo 127 que el genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley a que se refiere a los principios de bioética regulará la materia. No tenemos material, en este caso legislativo, en esa materia. Sin embargo, el artículo 40 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, en el artículo 40, dice: la manipulación genética ilícita, la cual es utilizada para modificar la información y el caudal genético de la especie, este procedimiento se podrá emplear a través de técnicas que sean utilizadas en beneficio de la humanidad, es decir, curación de enfermedades, siempre y cuando se respete la dignidad e integridad física, psicológica del hombre. El artículo 40 prevé que quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada manipule genes humanos será penado o penada con prisión de 6 a 10 años. Si fecunda óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos, o realice actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la modificación genética, será penado o penada con prisión de 8 a 12 años. Y si utiliza la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana, será penado o penada con prisión de 25 a 30 años de prisión. Debo recordar en esta pauta que la pena máxima en Venezuela es de 30 años de prisión. Fíjense bien, me voy a despedir con un mensaje de Eleanor Roosevelt que dice: ¿y dónde empiezan los derechos humanos universales? Ella responde a su misma interrogante de la siguiente manera: pues en pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Sí, esos derechos no significan nada en esos lugares o en esos espacios, tampoco significan nada
de creer en ella y trabajar para conseguirla. Así que muy buenas tardes, queridos amigos y queridos integrantes de este foro tan especial para mí el día de hoy. Y por supuesto hacemos el llamado a Duri para que forme parte de nosotros y estemos en lo que es el ciclo de preguntas y respuestas y aportes a lo que es la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todas y esperamos la intervención de Duri para que nos apoye al respecto. Dice, gracias, tenemos por acá, lastimosamente los derechos humanos ahora más protegen a los más peligrosos delincuentes. El derecho a la vida es un derecho inviolable y la defensa propia en muchos países latinos es criminalizado. Dice César Ruiz, muy buena la ponencia, felicidades a los organizadores y a todo el equipo de este congreso. Muchísimas gracias, Ruiz. Un abrazo desde donde me encuentro en este momento. Jorge dice, a ver si nos alcanzan las diapositivas. Claro que sí, las hacemos llegar a través de Duri como parte integrante y activa de este gran equipo de CCF Acacia. Gracias por tus palabras, tía. Byron dice, ¿por qué no se puede derrocar a Nicolás Maduro? Bueno, no es igual darle que estarle dando, como decía mi abuela. Y bueno, obviamente que se va a requerir apoyo a nivel internacional y se ha trabajado en materia de derechos humanos y violación de derechos humanos, Byron. Y estamos procurando a través de la intervención a nivel integral y hemos tenido algunos avances en cuanto a eso. Pero sabemos que cuando, en este caso, las Fuerzas Armadas confabulan en contra de los derechos humanos, justamente con un poder que sobrepasa los límites de los derechos humanos, pues se pone un poco cuesta arriba la situación. Sin embargo, a nivel internacional se ha hecho un trabajo excepcional, aun cuando pareciera que no se ha hecho nada, algunas personas pueden disertar acerca del tema y podrán decir eso. Sin embargo, yo tengo desde el conocimiento de la trayectoria que he hecho a todo lo que se ha venido dando desde hace más de 21, 22 años, he tenido la conciencia suprema que esto tiene que lograrse en su momento preciso y, por supuesto, ahora están en unas negociaciones especiales en materia de lograr el cese de toda esta situación a través de elecciones libres y a través de elecciones, por supuesto, con los requerimientos que se establecen en las comunidades democráticas. ¿Okay? Obviamente, una vez más, un tema engorroso y un tema que está cuesta arriba. Antonio Vilcarino dice, muchas gracias, doctora Griselda. Es espectacular su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo por tus palabras. ¿Sí? Excelente. Tenemos a Tami, dice, el CEDAP ha sido tomado mucha fuerza en la defensa de los derechos de las mujeres. Paso a paso ha ido visibilizando esos derechos, sobre todo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Fíjense bien que en Venezuela se ha trabajado muchísimo en materia de derechos fundamentales y sobre todo en derechos o reivindicar los derechos de estos grupos que se encuentran limitados o que se encuentran vulnerables ante la violación de derechos humanos. En ese grupo entran las mujeres, los niños, adolescentes, los ancianos y, por supuesto, aquellos privados de libertad con violación de derechos humanos y violación del debido proceso. Turi, te estoy haciendo tu trabajo, ¿ok? Pero vamos a continuar en esto. César dice, ¿considera usted que las sanciones impuestas a ciertos países por la comunidad internacional es violatoria de derechos humanos, en vista que el pueblo es el más perjudicado? Bien interesante tu pregunta, César Ruiz. Retoma la pauta, Duri, allí en César Ruiz, porque voy a dar la respuesta. Ok. Mi opinión, César. Fíjate bien que en materia de derechos humanos, quienes son violatorios de derechos humanos son la República, es decir, los miembros del Estado a través de sus cargos prominentes o a través de los cargos que ostentan en el poder del Estado. Es allí donde hay violación de derechos humanos. ¿Qué sucede cuando hay sanciones a nivel internacional contra determinados sujetos vinculados con el poder del Estado, que son los violatorios de estos derechos humanos? Pues obviamente que por ser un régimen totalitario, un régimen que atenta contra los derechos humanos, y estoy hablando de
sido, por supuesto, no quiero llamarme víctima, ¿ok? Pero sí se encuentra inmersa dentro de esta situación que vive la realidad día a día del país, ¿de acuerdo? Esta realidad donde todos nos vemos afectados, ¿sí? Recordemos que es también una forma de presión y es una forma que ellos tienen de autodefensa dentro del protocolo de, en este caso, de sanciones impuestas. Y ellos, por supuesto, que utilizan un código o que utilizan una verborrea vinculada con la temática o la filosofía socialista, donde cualquier persona o cualquier estado tiene la culpa de lo que sucede en el país, menos ellos. Es un protocolo y una filosofía muy socialista, muy comunista, y por supuesto que hay que tener una amplitud, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva del conocimiento de la democracia y por supuesto de estos lineamientos que son violatorios, no solo de la democracia, sino de los derechos humanos. Pero recordemos que la democracia forma parte de uno de los derechos de la Carta Fundamental de Derechos Humanos, ¿ok? Así que yo no consideraría que es violatorio de derechos humanos. Siguen siendo estos sancionados, los relacionados con estas investigaciones a nivel internacional en materia penal, los que siguen violando los derechos humanos, porque es el Estado, a través de sus funcionarios, quienes violan los derechos humanos, ¿ok? O los derechos fundamentales, o los derechos constitucionales, ¿ok? Continúa, Duri, te lo dejo. Con Nicia dice, pero lastimosamente no se cumple, y Byron, lastimosamente los derechos humanos ahora más protegen a los más peligrosos delincuentes. El derecho a la vida es un derecho inviolable y la defensa propia en muchos países latinos es criminalizado. Por acá no sé si quedaste por aquí. Efectivamente es así. Sí, estoy de acuerdo contigo en esa pauta que mencionas allí. Por acá también quedé, Byron, ¿por qué no se le puede derrocar a Nicolás Maduro? Ay Dios, qué buena pregunta. Duri, acabo de responderla. Continuamos desde allí. Aquí Antonio, bueno, Antonio Vilcanino también escuché que le habías leído, pero no sé si leíste esa específicamente. Muchas gracias, doctora Grisela, espectacular su ponencia. Marjorie también, muchas gracias. Jorge Díaz nos dice lo siguiente. Déjenme ver un momentico acá. Es que se me va aquí. Denme un segundito para poder bajar la pregunta. Voy a continuar aquí con Jorge Herrera. Saludos desde la hermosa. No, se me ha perdido. Se me ha perdido aquí el enlace. Ya va, Griselda. Que se me bajó y ahora no sé para dónde se me fue. A ver. Déjame que ya estoy llegando. Dame un momentico, Byron. Lastimosamente, los derechos humanos. ¿Leíste a Byron ya? Sí, ya leí a Byron. Jorge, ok, a ver si nos alcanza la diapositiva, muy interesante. Byron, ¿considera usted que las sanciones impuestas, esa? Ya la contesté. Franklin, muchas gracias por su magistral ponencia. Saludos desde Panamá. Perdón, lo que pasa es que el ratoncito no me está ayudando aquí. Muchas gracias, maestro. Una excelente ponencia, dice Enrique. Antonio, licenciado, y ya está presente. Gracias, Antonio, tan bello, tan pendientes ustedes. No me deja bajar el ratón. Si en Bolivia Evo Morales hubiese seguido gobernando, ¿qué pasaría? Por ejemplo. ¿Perdón? En Bolivia, Evo Morales hubiese seguido gobernando, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, creo que sería interesante que alguno de su país diera alguna información al respecto, pero creo que estaría vinculado, por supuesto, con esa misma filosofía, porque él es copartícipe de esta filosofía que compartía con Hugo Chávez Fría y que sigue compartiendo con Nicolás Maduro, y obviamente esa filosofía política que sigue compartiendo con Fidel Castro, quien lo secunda, y por supuesto quien está comandando ahora en este caso el comunismo en estos países como Cuba, Venezuela y
Latinoamérica, por supuesto, en Argentina. Así que hay que visualizar. Recordemos que cada país tiene presidente, ¿okay? Pero ¿qué sucede cuando rompemos la estructura de la democracia? Estas elecciones que se han venido dando en Venezuela, por supuesto, tienen un veto. Y tienen un veto no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por fraude y, por supuesto, por protocolos de inconstitucionalidad. Es importante que se valore ese caso de presidente, porque de una u otra manera el sistema democrático se estaba llevando a cabo solamente evaluando o valorando la pauta de elecciones libres, secretas y, por supuesto, en estructura democrática, ¿ok? Lo mismo sucedió en Argentina, ¿ok? Pero es una decisión que toma el pueblo, y la decisión del pueblo, no importa cuál sea, respecto, por supuesto, a lo que es Bolivia, porque creo que eso debe hacerlo un connacional. Pero qué bueno que aún sigue estando en las manos del pueblo la toma de decisiones. Y eso es importante, ¿ok? Griselda, he perdido por un momento la conexión y resulta que perdí el chat. Pero Elmer, en la última pregunta que tengo, de todos modos, si tú la tienes, tú la respondes, porque perdí todos los chats. Dice Elmer, la comunidad internacional siempre está interviniendo en todos los procesos internos de nuestros países y por tal razón los derechos humanos están sobrevalorados y no dejan aplicar la ley como debe ser. Pero esa sobrevaloración a nivel de estructura de pensamiento humano no puede sobrepasar la estructura de las cartas magnas que regulan cada territorio o cada país, ¿ok? Independientemente de que estén sobrevalorados, es importante considerar cuál es la dinámica jurídica que se desarrolla o se experimenta en cada nación. Obviamente que por eso es que el diagnóstico, la revisión por parte de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus diferentes comités, que va a tenernos al tanto de ese diagnóstico y de esa situación real de cada país miembro de la ONU, ¿de acuerdo? Así que es importante estar al día en cuanto a eso y, por supuesto, sobre todo aquellos que estamos vinculados a la parte del derecho, ir valorando con una amplitud de conocimiento y con una estructura de derecho comparado, saber, por supuesto, en esos diagnósticos de cada situación, valorar qué tanto vamos o sobrepasamos los límites de los derechos humanos, ¿ok?